No te permiten abrazar a tu sombra. No puedo revelar mi nombre. No por orgullo, sino por miedo. En mi profesión, los historiadores sabemos que el pasado es una criatura viva, respira, observa y, cuando le conviene, ataca. Pero hay ciertos registros que no deberían existir, relatos que fueron sellados en cajas sin etiquetas, escondidos en pasillos donde la luz se vuelve tenue sin razón aparente. El expediente que estoy a punto de documentar es uno de ellos. Lo encontré durante una inspección rutinaria del Archivo Nacional, cuando un archivista nuevo, un joven que aún creía que los papeles solo guardan tinta y no maldiciones, me mostró una puerta que, según él, no aparecía en ningún plano del edificio. Los historiadores sabemos reconocer un mal presagio. La madera estaba fría, incluso para un cuarto subterráneo, y tenía marcas de uñas, como si alguien hubiese intentado salir o entrar. Dentro no había estantes. No había cajas. Solo una mesa. Y sobre ella, un cuaderno cuya tapa parecía haber sido arrancada de la piel de alguien. No exagero, tenía poros. Tenía cicatrices. Tenía vida. Cuando lo abrí, entendí por qué ese lugar no figuraba en los planos. Las primeras páginas describían casos aislados, todos bajo un mismo patrón. Personas que intentaron abrazar su sombra y algo, o alguien, no se los permitió. No era metáfora psicológica. No era espiritualidad. Era literal. Los nombres estaban tachados, pero los testimonios permanecían. El primero hablaba de una mujer que daba clases nocturnas. Una noche, mientras caminaba por un pasillo vacío, vio que su sombra llegaba al final de la pared unos segundos antes de que ella lo hiciera. La figura oscura levantó la mano, como esperando contacto. Ella quiso tocarla, y sintió, detrás de sí, una mano fría sujetándole la muñeca, obligándola a no hacerlo. Nadie más estaba ahí. Otro caso mencionaba a un hombre que vivía solo. Durante meses, su sombra parecía más delgada que él, como si encogiera. Un día decidió acercarse a la pared para alinearse, para volverse uno, según escribió. Pero cuando faltaban centímetros, sintió un zumbido en los oídos, un dolor punzante en los ojos, y un mensaje claro, casi susurrado: no estás autorizado. El tercer testimonio era peor. Demasiado gráfico. Narraba cómo un niño veía que su sombra se movía con retraso. Sus padres lo ignoraron, hasta que una noche despertaron con el pequeño gritando, apuntando al techo. Allí, pegada como una mancha viviente, estaba su sombra, sin su cuerpo. El niño aseguraba que alguien la había arrancado para que no volvieran a tocarse. Yo había leído relatos oscuros antes, pero ninguno tenía esa consistencia. Ninguno me transmitía ese frío punzante que se mete en la columna. Ninguno hacía que el silencio se sintiera tan consciente. En la última página de la sección inicial, antes de que los casos se volvieran ilegibles, había un mensaje escrito con tinta que parecía quemada: no te permiten abrazar a tu sombra porque no es tuya. Solo la cargas. En ese momento, la lámpara de la sala parpadeó. Y un detalle que no había notado antes comenzó a inquietarme: mi sombra no se movía con mi respiración. Estaba completamente quieta, como si alguien la estuviera sosteniendo por mí. No sé cuánto tiempo estuve observando mi sombra inmóvil. Podrían haber sido segundos o minutos, pero en aquel cuarto sin planos, donde el aire parecía respirar por sí mismo, el tiempo avanzaba como un animal herido, arrastrándose, goteando, dejando rastro. Cuando finalmente pude moverme, retrocedí un paso. La sombra no me imitó. No tengo palabras suficientes para describir esa sensación, la ruptura absoluta entre cuerpo y reflejo, la certeza primitiva de que algo que debería acompañarte siempre,
ha dejado de obedecer. Intenté racionalizarlo. La luz. El ángulo. La fatiga. Pero lo sabía, las sombras no se quedan quietas cuando uno tiembla. Y yo estaba temblando. Me obligué a cerrar el cuaderno, a no seguir leyendo los testimonios que parecían escritos por gargantas rotas. Pero al girarme para salir, vi algo que antes no estaba allí, una línea delgada sobre el piso, como una grieta recién abierta. Al acercarme, comprendí que no era una grieta. Era una sombra sin dueño. La seguí con la mirada. Era estrecha, humana, pero corta, como la de un niño. Y estaba orientada hacia mí. El archivo siempre había tenido olor a humedad, pero en ese instante el aire cambió, volviéndose denso, espeso, como si alguien hubiese exhalado muy cerca de mi cuello. Escuché un susurro, casi tan suave como un pensamiento que no es tuyo, no abras el umbral. Lo dije en voz alta, quizá para tranquilizarme, quizá para intentar asegurarme mentalmente de que aún existía. ¿Qué umbral? La sombra del niño se movió. No el piso, la sombra. Su cabeza oscura se levantó apenas, como si quisiera mirar. Luego, lentamente, retrocedió hacia la esquina donde la luz no alcanzaba. Ahí fue cuando comprendí una verdad que nunca debí conocer. Las sombras pueden huir. Me acerqué a la puerta para salir de aquella sala. No por curiosidad, sino por instinto puro de supervivencia. Pero cuando mi mano tocó la manija, algo más se activó. Un sonido. No un golpe, no un grito. Un roce, el roce de algo que se arrastra muy despacio sobre la pared detrás de mí. Giré con la lentitud de quien no quiere ver lo inevitable. Mi sombra seguía pegada al suelo, pero ya no tenía la forma exacta de mi cuerpo. Se había estirado, como si alguien estuviera tirando de sus brazos desde alguna profundidad invisible. El torso oscuro se retorcía con movimientos que jamás podría imitar yo, ni ningún ser humano vivo. Di un paso atrás. Mi sombra no imitó el movimiento. En cambio, dio un paso hacia adelante. Fue entonces cuando recordé una frase del cuaderno, una escrita con caligrafía temblorosa. No te permiten abrazar a tu sombra porque, si lo haces, regresa a su dueño verdadero. Un escalofrío ascendió por mi columna, lento, doloroso, como si dedos helados caminaran vértebra por vértebra. ¿A quién pertenecía realmente lo que arrastraba mis movimientos por dentro de la oscuridad? Como historiador, estoy entrenado para diferenciar mito de hecho. Pero ahí, frente a un reflejo que avanzaba hacia mí con intención, supe que había cruzado una frontera que ningún estudio, documento o certificación universitaria me había preparado para enfrentar. Iba a huir. Iba a salir de aquella sala prohibida, dejar el cuaderno sobre la mesa y fingir que nada de esto existió. Pero cuando abrí la puerta, descubrí que el pasillo exterior ya no era el mismo. La luz parpadeaba, y al fondo, donde antes había escaleras, ahora solo había oscuridad y dos figuras proyectadas en la pared. Dos sombras humanas. Una grande. Una pequeña. Ambas sin cuerpos. Y entonces escuché ese susurro otra vez, pero esta vez más cerca, directamente detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aliento penetrar mi oído. Si cruzas el umbral, lo recuerdan. Y las dos sombras del pasillo empezaron a caminar hacia mí. Las dos sombras del pasillo avanzaban en silencio, sin prisa, pero con la precisión de algo que sabe que no necesitas correr para atraparte. Yo retrocedí un paso, luego otro, intentando mantener la distancia, pero cada movimiento mío parecía darles permiso para crecer, para definirse con un contorno más nítido y más humano. La grande era alta, casi desproporcionada.
Sus brazos tocaban el suelo como los de un animal que nunca aprendió a caminar erguido. La pequeña iba pegada a su costado, siempre un medio paso detrás, como un eco negro que jamás se desvanece. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Ninguna de las dos imitaba mis movimientos. No eran reflejos. No eran proyecciones. Eran presencias. Y la sala detrás de mí respiraba como una garganta abierta. Cuando intenté darme vuelta para regresar a la supuesta seguridad de aquel cuarto prohibido, lo escuché, un ruido seco, el crujido débil de papel, y luego la sensación imposible de que alguien estaba hojeando el cuaderno detrás de mí. No quise mirar, pero lo hice. Siempre lo hacemos. El cuaderno abierto mostraba una nueva página que no estaba antes. Mi nombre escrito a mano. Mi apellido subrayado con tinta temblorosa. Y debajo, 4 palabras que jamás deberían existir: ya elegiste un rostro. Tragué saliva, pero mi garganta estaba seca, áspera, como si hubiera tragado polvo viejo. Me acerqué al cuaderno, incapaz de detenerme, atraído como un insecto hacia la llama. Y cuando vi el dibujo bajo mi nombre, sentí como la realidad se rompía dentro de mí. Era un rostro. Mi rostro. Pero torcido, incompleto, como si alguien lo hubiera dibujado desde la memoria de un sueño enfermo. Un ojo demasiado grande, la boca inclinada, la mandíbula alargada hasta casi tocar el pecho. Un rostro que intentaba parecer humano, pero no lo lograba. Y mientras lo observaba, escuché un sonido detrás de mí. Un susurro suave. Un roce húmedo. La respiración de algo demasiado cerca. Me giré con violencia. Y ahí estaba. Mi propia sombra. Pero ahora erguida. Separada de mis pies por completo. Y lo peor, tenía mi rostro. No el mío verdadero. El del dibujo. Vi sus ojos enormes, desproporcionados, parpadear sin necesidad de luz. Su boca se movió, abriéndose hacia un lado, como si la carne oscura imitara un gesto que jamás debió existir. Y escuché mi propia voz, pero rota, hueca, distorsionada, como si saliera desde dentro de un pozo en otra dimensión. No te quedaba más que aceptar. Retrocedí, pero el pasillo se cerró. Las 2 sombras grandes que habían avanzado ahora bloqueaban cada salida. Se quedaron quietas, como guardianes enfermos de un ritual que no entiendo. Mi sombra dio un paso hacia mí. Su rostro, mi rostro, se inclinó, estudiándome, reconociéndome, cuestionándome, reclamándome. Y habló otra vez, con esa voz que era la mía solo en apariencia. No puedes abrazarme. No te lo permiten, todavía. Quise gritar, pero el sonido murió en mi pecho. Una presión invisible apretó mi cuerpo, obligándome a caer de rodillas. Mi sombra se agachó conmigo, imitando no mis movimientos, sino mis intenciones rotas. Extendió una mano oscura hacia mi cara, y cuando su dedo rozó mi mejilla, sentí algo helado, antiguo, como si tocara la piel de un cadáver que nunca tuvo un nombre. Vi la oscuridad abrirse detrás de ella, como una membrana que respira. Un umbral. Un portal. O una boca. Y escuché, desde adentro, decenas de susurros mezclados, voces humanas y no humanas, algunas llorando, otras riendo, otras repitiendo: no es tu rostro. No es tu sombra. No eres tú. Supe entonces la verdad que nadie debería saber: si una sombra logra arrancarse de ti, no está buscando libertad. Está buscando reemplazo. Y en ese instante, mi sombra abrió la boca y dijo algo que me quebró por dentro: falta poco para que tomes mi lugar. Y la oscuridad detrás de ella comenzó a extenderse hacia mis pies. La oscuridad detrás de mi sombra se abría como un párpado gigantesco.
No era un portal, ni un abismo, ni una puerta, era una mirada. Una que llevaba siglos observando a quienes intentan comprenderse y que castiga a quienes se atreven a ver demasiado. Mi sombra seguía agachada frente a mí, con su falso rostro, el mío distorsionado, mientras su mano seguía posada sobre mi mejilla. Sentí como su tacto hundía mi piel hacia adentro, como si quisiera moldearme, rehacerme, vaciarme. Ya caminaste suficiente con la luz, me dijo. Ahora te toca caminar conmigo. Su voz era mi voz, pero sin alma. Una versión hueca, reciclada, creada de restos de miedo que alguna vez dejé abandonados. Intenté retirar su mano, pero mis brazos no respondían. Las otras sombras, esas dos figuras alargadas que vigilaban desde el pasillo, se movieron un paso hacia adelante. Bastó ese gesto para que la temperatura descendiera de golpe, el aire se volvió tan denso que dolía respirar. Mi sombra sonrió. No hay sonrisa más aterradora que la que ocurre sin músculos, sin piel, sin vida. Era una curva oscura, una grieta que se abría sobre un rostro inventado. No podían permitir que me abrazaras, susurró. No aún. Si lo hicieras ahora, dejarías de ser útil. Supe entonces que no era yo el perseguido. Era poseído, administrado, cultivado. Como si mi miedo fuera un recurso, un fruto que debía madurar antes de caer. La sombra llevó su rostro al mío, tan cerca que sentí el olor de la humedad vieja. Me habló con suavidad, casi con cariño. Te han hecho creer que una sombra es algo que te pertenece, cuando en realidad tú le perteneces a ella. Y entonces me mostró lo inevitable. El umbral detrás de ella se abrió del todo. Dentro, vi decenas de sombras humanas, cada una con un rostro robado, caras estiradas, duplicadas, incompletas, versiones paralelas de personas que quizá alguna vez existieron. Algunas lloraban sin lágrimas. Otras reían sin sonido. Todas se movían como si esperaran turno o reemplazo. Y entre todas, la más aterradora fue la que vi al fondo, una sombra sin rostro todavía. Un lienzo oscuro, expectante, respirando con calma. Mi sombra me tomó del mentón y me obligó a verla. Ese es tu lugar. Ese vacío te está esperando. Fue entonces cuando entendí el propósito del ritual silencioso que jamás elegí. Las sombras no te reemplazan de golpe. Te vacían primero, el miedo, la memoria, la identidad, hasta que solo queda una cáscara. Una cáscara lista para ser ocupada. Las dos sombras guardianas pusieron sus manos sobre mis hombros. No pesaban como cuerpos, sino como decisiones antiguas, inevitables, inapelables. La oscuridad comenzó a reptar por mis piernas, fría como hierro enterrado. Sentí como mis pensamientos se aflojaban, como mi nombre se desordenaba dentro de mi mente. Cuando el umbral estuvo a un suspiro de tragarme, mi sombra habló por última vez: no te permiten abrazarme, porque si lo hicieras, recuperarías tu poder. Y ellos no quieren que recuerdes que tú también eres sombra. Y entonces, por un instante diminuto, quizá el último que me perteneció, lo vi todo. Vi cómo desde niño me enseñaron a temer a la oscuridad, no para protegerme, sino para alejarme de mí mismo. Vi cómo cada miedo mío había alimentado a este ente, a esta duplicación sin alma. Vi cómo mi identidad había sido moldeada para ser fácil de reemplazar. Y lo más terrible, vi cómo mi sombra original, la verdadera, la mía, había sido encadenada lejos de mí para que jamás pudiera unirse a mi cuerpo. La oscuridad subió a mi pecho. Mi sombra abrió los brazos. El reemplazo estaba por completarse. Pero ahí, justo donde el miedo me hubiera rendido, surgió un destello que no esperaba. Una chispa rota, pequeña, pero mía. Una voz dentro de mí, tenue, infantil, cargada de dolor pero también de luz: todavía no.
todavía soy yo. La sombra retrocedió un paso. El umbral pareció contraerse. Los susurros cambiaron de tono. Y entendí, no era fuerza física lo que reclamaban. Era olvido. Era abandono de uno mismo. Así que hablé. Con mi voz rota. Con mi nombre temblando. Con el alma hecha trizas. Yo me abrazo, aunque ustedes no lo permitan. La oscuridad tembló. Mi sombra aulló con un tono que jamás olvidaré. El umbral comenzó a cerrarse. Las figuras guardianas retrocedieron, como si algo más antiguo que ellas hubiera despertado. Y en un parpadeo, todo desapareció. La luz regresó. La habitación volvió a ser habitación. Mi sombra volvió a mis pies. Pero no fue victoria. Fue advertencia. Porque desde ese día, cada noche, cuando la luz se apaga, siento un susurro detrás de mí, una respiración demasiado familiar, una promesa no cumplida: algún día dejarás de abrazarte solo. Y ese día, yo volveré por ti. Las sombras que tememos no son enemigas, son los fragmentos que olvidamos. Las partes que entregamos por miedo, las voces que callamos para encajar. No te enseñaron a abrazarlas porque un ser completo no se controla ni se reemplaza. Cuando llegue tu noche oscura, recuerda, tu sombra te sigue porque te pertenece, pero solo te devora cuando tú dejas de pertenecer a ti mismo. Chamán, las historias que susurran los espíritus. Si esta historia tocó alguno de tus miedos, o iluminó algún rincón olvidado, te invito a dejar tu voz en los comentarios, compartir esta leyenda y suscribirte al canal Chamán, donde cada relato es un portal y tú sostienes la llave.